Duelo migratorio y la Navidad, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones, y para ello nos acompañan en el estudio Hildamar La Chica, psicólogo clínico, y también la psicólogo clínico Meury Rivero. Bienvenidas ambas, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy, acompañarnos en Soluciones a conversar sobre este tema tan interesante y que además en este momento seguramente afecta a muchos venezolanos. Bienvenidas. Gracias. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación preguntándoles cómo se puede definir el duelo, qué es el duelo y si aplica justamente duelo en el momento en el que en este momento muchas familias están atravesando de esa migración de varios integrantes de ese grupo familiar y justamente esta época de Navidad, que es una época ya de por sí que hace que muchos pues se sientan tristes, a lo mejor porque lo que representa la Navidad. Okay. Sí, sin duda el mes de diciembre es un mes vulnerable para muchísimos venezolanos y creo que a todos nos ha tocado en algún momento vivir de cerca lo que es el duelo migratorio, que por cierto es uno de los más difíciles de tratar, de abordar y también de superar por las implicaciones que esto conlleva. El duelo migratorio hace referencia justamente a la elaboración que hace el ser humano tras una pérdida. Justamente cuando te vas del país, de tu país de origen, pues dejas atrás muchísimas cosas, no solamente la cultura, no solamente tus familiares, no solamente cosas tangibles, sino también cosas intangibles, cultura, idiomas. Y pues ese proceso de elaboración es el que pues la persona realiza o intenta realizar para pues digamos superar este proceso tan complicado de llevar. ¿Tiene varias etapas este duelo migratorio? Tiene varias etapas, pero a la vez también es bien complejo, tal cual como lo decía la licenciada Hildamar. El duelo migratorio es un duelo bastante complejo, o sea, porque estamos hablando de distintos tipos de duelo que se accionan al mismo tiempo. La persona pierde el estatus, por ejemplo, cuando migra. No es la misma persona conocida, o sea, tú migras y no eres tú con todo tu recorrido histórico, Claro. tu profesión, etcétera. Es la familia tal cual como la conoces, tus comunicaciones tal cual como la conoces. El lenguaje incluso se pierde porque llegas a un lugar donde hay otros modismos. Entonces no, a veces se te dificulta comunicarte, y Comunicarte. aún cuando estén hablando el mismo idioma, ¿sí? Porque hay pequeñas sutilezas en el lenguaje. Entonces sí, tiene varias etapas, al igual que el duelo convencional, porque bueno, al principio hay como una especie de negación. Es bastante recurrente que la gente dice, estoy feliz porque me voy a ir, y después cuando está en el lugar dice, pero bueno, yo como que estaba medio loco, porque ahora estoy aquí, ahora estoy triste, entonces ¿qué me pasa a mí? Yo como que no sabía lo que quería. No, es que el duelo es así, pasa una parte de negación, que es donde yo me fijo en lo que me gusta o lo que me hace feliz, y luego cuando empiezo a contactar que es real, cuando empiezan a pasar los días y ya me cae la locha, como se dice en criollo, entonces allí es donde empiezo a contactar con los sentimientos de pérdida, donde empiezo a ver qué fue lo que dejé atrás y empiezo a darme cuenta de lo que da mucho miedo, que es lo inesperado, que es el futuro, ¿sí? Y es allí donde empiezan a moverse las emociones y se despierta este boom emocional, estos altibajos. Entonces sí, tiene etapas. ¿Cuáles son esas o las formas de manifestarse ese duelo migratorio? Porque a lo mejor estamos iniciando pues una nueva vida en otro país y al principio pues pasamos esa etapa de conocer, de ver cosas nuevas, pero puede ser, como lo decía el Meury, pasamos una etapa en la que comienza como un bajón, ¿no? En esa alegría que podemos tener de llegar a un país nuevo y de explorar un país nuevo. ¿Qué empieza a manifestarse en esa persona? ¿Cuáles son esas primeras señales que, debemos frenar? Bueno, fíjate que yo siempre digo que cuando la persona va a otro país hay como una primera o sea, la primera etapa yo la denomino luna de miel. Esto es Como una bonito. especie de reconciliación, de No, conquista, ¿no? y además lo vives como un turista. Cuando tú viajas a otro país, te quedas un mes, tú dices, bueno, esto es maravilloso, es lindo, ves las cosas, las bondades que te da este nuevo país, pero luego cuando de verdad estás viviendo allí, pues empiezas a reencontrarte con cosas, o mejor dicho, no encontrar cosas que tú de pronto te habías hecho una idea, como había dicho Meury, en la parte de la incertidumbre, y no hay nada más caótico para un ser humano que la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Porque no genera estructura, no genera esa seguridad, no genera esa predictibilidad.
Entonces, pues dependiendo de los recursos emocionales, porque valga que el duelo migratorio pone en evidencia cuántos recursos emocionales tienes tú, evidentemente que cada persona maneja el duelo migratorio dependiendo, digamos, de estos recursos. Bueno, podemos conseguir personas que evidentemente se deprimen, personas que empiezan a padecer de trastornos de ansiedad. De hecho, si nos vamos a la literatura, nosotros los psicólogos nos manejamos por el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Ahorita vamos por la 5ª edición de SM5, los psiquiatras y los psicólogos nos manejamos por allí, y digamos que la migración constituye un factor de riesgo ambiental para que se susciten conductas justamente de ansiedad, de depresión, y si tú realmente no tienes redes de apoyo importantes, que esa es una de las recomendaciones que se espera pues cuando uno va a otro país, pues es muy fácil que tú pues inclusive puedas hasta introducirte pues en drogas y estas cosas, porque realmente es muy complicado, como decía Meury, son múltiples duelos, es el duelo más difícil de tratar de intervenir porque además nunca cierra. Cuando alguien se muere tú lo lloras, vas al funeral, vas al entierro, pero cuando tú decides emigrar, pues cada vez que hay un contacto telefónico, cada vez que hay una llamada, cada vez que hay un encuentro con ese ser querido, es como que si se reabriera esa herida y pues entonces es como muy complicado. También va a depender de la edad de la persona. En el caso particular que yo atiendo a niños, y la mayoría también de mis pacientes los atiendo vía Skype, por videollamada, que están afuera, es notorio que los papás consultan muchísimo porque los niños empiezan a tener cambios conductuales como por ejemplo rabietas, berrinches, dificultades para conciliar el sueño. Entonces, si no entendemos que esto está pasando, pues el abordaje va a ser complicado para los papás o para el entorno familiar. Hacía énfasis en el tema de las edades y la migración. Según su experiencia, y me imagino que en los últimos meses habrá aumentado más los casos que atienden por duelo migratorio, ¿cuáles son esas edades a las que se le dificulta más esa adaptación? El adulto y el adulto profesional. El niño es mucho más flexible, sin embargo, tal cual como le mencionó Hilda, no es que no pasa el duelo migratorio, ¿no? Sin embargo, el adulto es mucho más complejo porque el niño es más flexible. El niño, si tú te pones a ver, la niñez es una continua adaptación. Claro. El niño se adapta de la fase maternal a la fase preescolar, de la preescolar a la primaria, entonces el niño está como más presto al cambio. En cambio, el adulto es más de certidumbres, de rutinas, de cosas ya constituidas. Sobre todo los profesionales, ¿no? Exactamente, el adulto profesional. Tú hablabas mucho de cuáles son los indicadores. No hace mucho yo mencionaba en las redes sociales, no conviertas tu nuevo hogar en una crisálida, porque un elemento importante que se está dando en los venezolanos que han emigrado es que entonces no salen de casa y a través de los aparatos electrónicos siguen conectados con Venezuela, ¿verdad? Entonces toda su realidad es Venezuela, pero están en otro lugar. Entonces puede haber dificultades, por ejemplo, en el tema laboral, porque no rinden y no son lo suficientemente productivos y proactivos en el nuevo trabajo, porque toda la energía está puesta en saber qué está pasando en Venezuela y de hecho muchas veces tú conversas con ellos y tienen mejor, más que uno. mejor información que uno, exactamente. Y entonces transforman la casa en una crisálida, porque no hay momento de adaptarse y no hay mejor manera de adaptarse a un nuevo lugar que observar. Tal cual como decía el Dalai Lama, la única manera que tenemos de aprender algo nuevo es callar y observar, porque cuando hablas solo estás repitiendo algo que ya conoces. Entonces una sugerencia que siempre se la salga y observe para que pueda adaptarse a la nueva cultura. Pero si no lo haces, ¿para cuándo dejas la tarea? Entonces esa es la principal, digamos, el principal síntoma. Otro elemento importante son los elementos depresivos. Lloro con facilidad y empieza a pasar una especie de molestia. O me molesto mucho con Venezuela porque me tuve que ir, o me molesto mucho con el nuevo país y empiezo a verle todo lo que no me gusta. Entonces ya cuando yo digamos de una u otra manera, me inscribo en la queja permanente hacia uno de los dos países, tengo que empezar a ver, ojo, a mí como que me hace falta ayuda, ¿sí?
pero es más difícil detectar la necesidad de ayuda en el adulto que en el niño, porque para el adulto es más fácil voltear y decir, el niño cambió en esta conducta, hizo conductas regresivas, que fue las que dijo Hilda, Ajá. o sea, ahora quiere dormir conmigo en la cama, se está haciendo pipí, es más fácil verlo en el otro, pero verlo en mí como adulto es mucho más difícil. Entonces, aunque los síntomas son más agudos en el adulto, suele ser el que menos busca ayuda. Es así. Ahora bien, esas familias que se van en papás, niños, esa situación en la que se encuentran los papás también la perciben los niños. Ellos también hacen un reflejo, un espejo de esa situación por la que está atravesando los padres. Totalmente. Yo siempre digo que los niños aprenden justo en los momentos en que tú crees que no les estás enseñando nada. Entonces ellos observan también cuando los papás están en crisis, cuando los papás pues no se adaptan al nuevo país, y eso tiene una repercusión, por supuesto, en cómo el niño también asume las nuevas situaciones. Nadie ha dicho que es fácil, pero evidentemente que si los papás están sumergidos en estas conductas, además que los papás que se deprimen y que es fácil, o sea, no es fácil, es común, es lo esperado cuando tú emigras. Ojo, no es que todos tienen que deprimirse cuando emigran. Claro. Pero por lo menos hay un porcentaje allí que cuando los papás están depresivos, ningún papá puede hacerse cargo del otro porque te ensimismas. La depresión genera ensimismamiento, entonces no te puedes hacer cargo de los demás. Entonces, evidentemente sí tiene repercusión en la crianza con los niños. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Nuestro tema de hoy, la migración, el duelo migratorio y